Y él comenzó a predicarle en el desierto a la gente para que la gente se convirtiera. El desierto es el pecado, donde ahí no vive Dios. Pero cuando se comienza a predicar, fruto de la predicación comienza a nacer la semilla. Y cuando nace la semilla viene la conversión. La gente se convierte después de ser un desierto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, eres el Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en tus manos las cimas de la tierra, son tuyas las cumbres de los montes, tuyo es el mar, pues tú lo hiciste. La tierra firme la modelaron tus manos. Aquí estamos delante de ti reconociendo tu grandeza, tu poder y a la misma vez nuestra pequeñez y nuestra miseria. Venimos a escuchar tu palabra para que ella nos guíe por tus senderos. Que tu Santo Espíritu nos ilumine. Espíritu de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Pueden acercarse, los que me van a ayudar. Bien, queridos hermanos, voy a comenzar con Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Lo vamos a leer, tiene la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Acérqueme. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hoy vengo a decirles a ustedes lo mismo que San Pablo le decía a los de Tesalónica. Les doy gracias a Dios porque ustedes, al escuchar la palabra de Dios, la han recibido no como palabra humana, sino como lo que es en realidad, palabra de Dios, que ejerce su función en los que creen en ella, en los creyentes. Y agradezco y felicito al Padre Alirio por ese trabajo que lleva, porque ha tratado de cumplir la misión del Señor, predicar el Evangelio a toda criatura, sembrar la semilla del reino. Y ustedes la han recibido con humildad, con sencillez, pero con la confianza plena que es palabra de Dios, y haciendo el ejercicio de creer en ella. ¿Les digo algo? De eso se trata la vida cristiana. Cuando Jesús habló y decía, comenzó a predicar, según dice San Marcos, decía, conviértanse y crean en Él. Ahí nos lleva. Y cuando mandó a los apóstoles a predicar, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea, se salvará. El que necesita creer, será condenado. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más.
Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, al ver un hermano sacerdote que se esfuerza por sembrar la palabra de Dios entre ustedes, pero al ver cómo los catequistas asumen la palabra de Dios y quieren darla a los niños, y al ver cómo los niños al mismo tiempo beben de la fuente que salta para la vida eterna, mi corazón rebosa de alegría. Ustedes ni se imaginan el gozo que tengo de estar aquí. Estoy sumamente feliz de estar en una comunidad que ha ido creciendo poco a poco, alimentándose de la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer qué es lo que deben creer para salvarse, para saber qué fue lo que dejó el Señor y así poder alcanzar la salvación, la vida eterna. Pues bien, yo hoy vengo a animarles, a fortalecerles en esa fe que ya el Padre Alirio ha ido sembrando en ustedes. Y lo quiero hacer hoy nomás de un solo evangelio, San Lucas. Más nada. Si nos da tiempo, porque resulta que me estuve mirando y San Lucas habla demasiado de la palabra de Dios. Y desde San Lucas voy a tratar de decirle a ustedes, ¿por qué leer la palabra de Dios? ¿Para qué leerla? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo si no la leo? ¿Qué frutos debo dar si la leo? Diríamos espiritualmente, ¿cómo construyo? ¿Cómo edifico? ¿Qué paso a hacer cuando leo la palabra de Dios y creo en ella? Mire, San Lucas detalla curiosamente, paso a paso, lo que usted y yo ganamos al leer la palabra de Dios. Y por eso me voy a detener en San Lucas. La introducción va a ser con el comienzo de San Lucas y el final de San Lucas. El comienzo, ¿por dónde comienza San Lucas? Capítulo 1. ¿Y cuál es el final? Capítulo 24. Comienzo con San Lucas 1 y termino, la introducción va a ser con San Lucas 1 y San Lucas 24. Y después entonces me meto un poquito por los otros capítulos para que ustedes descubran la riqueza que hay allí para nosotros. Siempre y cuando leamos la palabra, creamos en la palabra, encarnemos la palabra, practiquemos la palabra, hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios. ¿Me acompañan? Así es que serenamente comencemos. San Lucas capítulo 1 y usted busca San Lucas capítulo 24. Capítulo 1, versículo 1. Acérquese, que no tengan miedo. Vamos a comenzar. San Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Escucharon qué dice San Lucas? Los ministros de la palabra anteriores a nosotros nos la enseñaron. Pues ellos vieron y ellos escucharon y fueron ministros de la palabra. Entonces aquí comienza San Lucas diciendo el por qué debemos nosotros aferrarnos a la palabra de Dios para poder enseñar a otros. Pero no solamente para poder enseñar a otros, sino para tener una continuidad a lo largo de la historia, un hilo conductor a lo largo de la historia con los primeros cristianos que vieron, escucharon y enseñaron. Y entonces así, los cristianos de todos los tiempos hablaremos el mismo idioma. Nunca nos vamos a desviar, porque todos vamos a estar atentos, escuchando a los ministros de la palabra que el Señor dejó. ¿Y para qué nosotros nos hacemos ministros de la palabra? O sea, ¿para qué leemos la palabra? Primero, para nosotros tener una fe sólida y firme. Y segundo, para poder transmitir, dejar un legado a los que vienen
detrás de nosotros. O dejar una herencia como hace papá y mamá, que cuando ellos mueren, ¿a quién le queda la herencia? A sus hijos. De generación hasta que venga un tonto, un loco, y venda su herencia, o la regale, o la bote, o la malgaste, o haga lo que quiera. Pero si no hay un loco que haga eso, eso fue de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de tatarabuelo, y ahora es mío. ¿O no? Es una herencia. Entonces los primeros cristianos, los que vivieron antes que nosotros, nos dejaron como herencia la palabra de Dios, la doctrina, lo que Cristo nos enseñó, y nosotros debemos agarrarla. Y agarrarla tal como ellos nos la han enseñado, ha llegado a nosotros para seguir transmitiéndolo a los demás. Para eso Dios dejó los ministros de la palabra. ¿Qué aprendemos entonces de aquí de San Lucas capítulo 1? Primero, que Dios dejó ministros de la palabra en la iglesia. ¿Para qué? Para que cada quien interprete las escrituras como le dé la gana. No. Dejó ministros de la palabra para que nadie interprete las escrituras por su propia cuenta. Para eso están los ministros de la palabra, que nos van a enseñar, como a ellos le enseñaron los anteriores a ellos, que fueron testigos oculares de lo que Cristo dejó en el mundo. Repita el 2. Tal como nos los enseñaron. ¿Captaron? ¿Otra vez? Tal como nos lo enseñaron. ¿Para qué están los ministros? Para enseñar las escrituras tal y como lo han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos. No nos van a caer a muela. Nosotros vamos a tener claridad qué fue lo que enseñaron. Pero si no sabemos eso, viene un pentecostal, nos cae a mentira. Viene un testigo de Jehová, nos cae a muela. Viene un adventista, viene un mormón y nos vuelve nada. ¿Por qué? Porque no sabemos las escrituras tal y como la enseñaron los que sí lo vieron, los que fueron ministros de la palabra. Entonces la Biblia nos está diciendo aquí que dentro de la iglesia de Dios hay ministros de la palabra para que se enseñe a lo largo de toda la historia la palabra de Dios tal y como la enseñaron. En la iglesia a eso se le llama magisterio de la iglesia, que cuida con fidelidad la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, como una herencia que se dejó en el mundo. ¿Me captaron la idea? Entonces, oye, ya sabemos para qué leer las escrituras. Para yo estar claro, para yo estar fortalecido, según dice San Lucas, para yo enseñar a mis hijos, enseñar a los niños de catequesis, para yo enseñar al pueblo, para yo enseñar a los demás. No mentiras, no lo que me venga a la cabeza. Lo que han enseñado, lo que vieron y fueron testigos oculares. Repita el 2 y sigue. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Que no hay ministros de la palabra en la iglesia, que no hay custodios de la palabra, que cada quien puede interpretar la escritura como le dé la gana. Eso es palabra de Satanás, eso no es palabra de Dios. Y eso es lo que les enseñan los protestantes. Cada uno agarra la Biblia y lee como le viene en gana. No, error, por eso hay tantas sectas. Y eso le ha producido al diablo, le ha producido gran beneficio. Muchos se han salido de la iglesia y han fundado sectas, y salen cada día más. Pelean con el pastor y salen y fundan otra iglesia inventando otras mentiras más. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí. ¿Qué significa? Me ha parecido también a mí, que yo tengo que hacer lo mismo que hicieron los anteriores a mí. Porque yo no soy el primer cristiano. Antes de mí han existido
otros. Entonces yo tengo que mirar qué hicieron aquellos y yo también tengo que hacerlo. Después de haber investigado con... Si aquellos lo hicieron, yo también lo tengo que hacer después de haber investigado. ¿Qué significa? Pero el católico no quiere investigar nada, no quiere estudiar nada. A ver, ¿quién de ustedes ha leído los escritos de los santos padres? Seguro que me van a preguntar, ¿y eso qué es? Los primeros padres de la iglesia, o sea, los que vinieron después de los apóstoles y fueron testigos de que los apóstoles les enseñaron a ellos y luego fueron enseñándole demás. Pero, ¿y esa gente existió? Sí existió. ¿Y esa gente enseñó? Sí enseñó. Yo pensé que eran, los primeros cristianos eran los evangélicos. A Petronilo, le patina el coco, le patina, investigue cuidadosamente para que se den cuenta cuándo nacieron los protestantes. Hay que investigar otra vez. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, hay que investigar, estudiar todas las cosas desde su... Eso es lo que rechazan los protestantes. Los protestantes no estudian todas las cosas desde su origen. Es lo que le enseñaron ayer a ellos. Por eso los protestantes no tienen más de 500 años. Porque no estudian el origen. Y el protestante que estudia todas las cosas desde su origen va a parar a católico. Porque eso es la única iglesia que ha mantenido toda la enseñanza a lo largo de la historia, la Iglesia Católica. Desde su origen. ¿Y a quién agarra el protestante? ¿Al católico instruido? ¿Al que ha investigado cuidadosamente? No, por eso hay un lema que dice, católico ignorante. Ahí está San Lucas. No quiso investigar cuidadosamente todo desde sus orígenes. Entonces, católico ignorante, seguro protestante. A eso es que agarran los protestantes. A ver, hagan la prueba, ustedes estudien un tema y verá, cuando llegue un protestante, usted sale con la Biblia y le predique ese tema, más nunca vuelve a su casa. ¿O no? Más nunca vuelven a su casa, más nunca. Sigue. Escribírtelas por orden. Ahora vamos a ver para qué San Lucas escribió el Evangelio. ¿Para qué? Para que conozcas. ¿Para qué son las Sagradas Escrituras? ¿Para qué es el Evangelio? Para que conozcas. Y si no lee las Sagradas Escrituras, y si no lee el Evangelio, no conoce nada. Es católico de puro bla, 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 bla. Pero no conoce. Y como no conoce es ignorante. Y católico ignorante se lo llevan los protestantes. No conoce. ¿Se da cuenta que estamos fallando como cristianos? ¿Otra vez? ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las... Para que conozca bien la verdad. ¿Cuál es el interés que Dios tiene en dejarnos las Escrituras? Para que usted y yo conozcamos... No. Bien. ¿Otra vez? Para que conozcamos bien. Porque hay gente que no la conoce bien. Por ejemplo, hay católicos que dicen, yo soy católico, pero yo voy a los brujos. ¿Conoce bien? Yo soy católico, pero yo también soy santero o babalao. ¿Conoce bien? Yo soy católico, pero yo también voy al culto protestante y yo también los llamo a ellos para que vengan y hagan oración por mí y los prediquen en la casa, porque eso es lo mismo. ¿Conoce bien? No. Entonces dice la Biblia, las Sagradas Escrituras son importantes estudiarlas con detenimiento desde sus orígenes para que conozcan bien la verdad. Caramba, para que conozcan bien. ¿Se lo traduzco en castellano?
para que nadie les venga a mentir, a engañar, pues conoce bien. ¿Por qué los protestantes no me pueden engañar a mí? Porque conozco bien. ¿Y por qué cuando debatimos, usted no sabe que se ponen bravos, me insultan, me mientan la madre, me mandan para el infierno, pero no me pueden refutar? Porque conozco bien. ¿Y cómo conozco bien? Porque yo fui al seminario. No, porque estudié las Sagradas Escrituras. El seminario me dio luces, bendito sea el Señor. El seminario me dio ideas, me enseñó cómo leer, bueno, todo eso, perfecto. Pero lo que he aprendido, lo he aprendido con las Sagradas Escritura. La Santa Madre Iglesia en el Catecismo, que felicito al Padre que les ha enseñado a ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica, eso es maravilloso. Pero si ustedes descubren que el Catecismo de la Iglesia Católica es una riqueza en Biblia, nos da capítulos y versículos, toda la doctrina, y nos da sustentada en la Biblia. Es una riqueza que tenemos. Entonces dice que usted y yo debemos estudiar las Sagradas Escrituras para conocer bien la verdad. ¿Y qué significa bien la verdad? Que los protestantes, para engañar a los tontos, vienen con verdades a medias. O sea, no bien, sino verdades a... Un protestante, si viniera con mentiras descaradas, completas, sin una gota de verdad, no conquistaría a ningún católico. Pero ¿sabe por qué conquistan a los católicos? Porque traen un poquito de verdad. O mejor, verdades a medias. O mentiras disfrazadas de verdad. Por ejemplo, el protestante dice, mire, hay que adorar solamente a Dios. ¿Eso es verdad o mentira? Eso es verdad. Eso es la verdad. Y nosotros la creemos. Solamente a Dios debemos adorar. Ahora viene, esa es la verdad a media. Ustedes adoran las imágenes. Ya metieron mentira. Porque adorar es creer que una cosa, un animal o una persona es Dios. Y nosotros no creemos que una imagen es. Entonces ya metieron mentira. Agarraron una verdad, hay que adorar a Dios, y la contaminaron con una mentira. Ustedes adoran las imágenes. ¿Por qué? Porque se le arrodillan. Entonces ustedes los evangélicos no adoran a Dios porque no se le arrodillan. Ustedes adoran las imágenes porque la besan. Entonces usted besa a su mujer, usted la adora. Y a Dios no lo besa, no lo adora. ¿Me captan? Es ahí cuando yo le descubro la mentira. Mire, ustedes son unos mentirosos. El problema es, dice San Lucas, que cuando usted y yo estudiamos desde el principio, vamos a conocer bien la verdad. Porque si no nos llegan con verdades a media. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es verdad. Y entonces, ¿dónde viene la mentira? Cuando dice, bueno, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, entonces usted ¿por qué le pide a la Virgen o a los santos? Si el único que puede rogar, entonces ya salieron con mentiras. El único que puede rogar a Dios es Jesús. Y entonces usted, cuando su hijo se enferma, ¿usted puede rogar por su hijo? Sí. ¿Cómo? Si el único que puede rogar es Jesús. Y cuando su mamá se enferma, ¿usted puede rogar por su mamá? Sí. Y cuando una oveja se le enferma, ¿usted puede rogar por la enferma? Sí. ¿Pero cómo? Si el único es Jesucristo. Entonces usted le tumbó la mentira. Porque el único mediador significa el único que entregó su vida por nosotros para salvarnos fue Cristo. Y punto, no más nadie. Pero no es el único que puede rogar. Yo puedo rogar por ustedes, ustedes pueden rogar por mí. ¿O no? Entonces se llaman verdades a medias. Y dice San Lucas, cuando uno estudia las Escrituras, desde el principio, la doctrina de la Iglesia que Cristo dejó desde el principio, de los que lo vieron, de los que lo escucharon, uno va a conocer la verdad a medias o bien. Bien. Entonces no lo van a engañar. No lo van a engañar. Los protestantes, al darse cuenta de eso, agarran a los pobres católicos y hacen con ellos lo que quieren. Termina ese pedacito. Otra vez, repítelo y termina. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
para que conozca la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Entonces, dentro de la iglesia está la catequesis, donde se instruye. Ahí la tarea del catequista, instruir. ¿Y por qué estamos fallando dentro de la iglesia? Porque no se está instruyendo. Comenzando por papá y mamá, que no quiere dejar a su hijo ir a la catequesis porque es mucho tiempo. 2 años, mucho tiempo. ¿Y por qué no dice lo mismo? Porque no dice 5 años en la escuela? ¿Son 5 o 6? 6 años en la escuela y 5 años de bachillerato y 5 años en la universidad. Eso es muchísimo. Entonces que no vayan a la escuela. Ahora, porque eso sí es importante. ¿Y la vida espiritual no es importante? Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita, y además se llama católico. Entonces, vean cuál es el problema que tenemos. Pero aquí San Lucas comenzó San Lucas hablando de la importancia de la palabra de Dios. ¿Y cómo termina San Lucas el Evangelio? San Lucas 24, versículo, le leemos desde el 25. San Lucas va a decir que Jesucristo le va a reclamar a los apóstoles, le va a reclamar la poca capacidad para leer las Escrituras y para entender las Escrituras. Si desde el primer capítulo de San Lucas se nos habla que hay que estudiar las Escrituras cuidadosamente, investigando todo desde el principio para tener la verdad sólida sin una chispa de error. Todo el Evangelio de San Lucas, si nos da chance, vamos a ir mirando casi todo el Evangelio de San Lucas. El versículo 24 termina reclamando de que estos sinvergüenzas no hicieron caso. Y eso significa que se adapta a nuestro tiempo, que somos nosotros que no queremos hacer caso. Miren cómo dice el versículo, capítulo 24, versículo, ¿qué le dije? 25, ¿no? Entonces él les dijo: oh insensatos. Oh insensatos. A ver, Jesús muere, Jesús resucita, se le aparece a los discípulos de Maús y le dice: oh insensatos y tardos de corazón. ¿Y qué? ¿Qué significa tardos? Que llevan 20 años, que tienen 50 años, que tienen 80 años y no han leído la Biblia. Están tardos. Y si la han leído, no la han creído. Están todavía retardados, tardos de corazón. ¿No será el retrato vivo de los católicos? Si somos sinceros, sí. ¡Qué insensato! Y tarde de corazón. Para creer. ¿Para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Ese es el problema que tenemos en la iglesia. Si Lucas dice que desde el principio, desde el capítulo 1, todo se le va a hablar de la palabra para que crean en la palabra, para que crean en la palabra, para que abran su corazón a la palabra, para que abran la mente a la palabra, para que piensen como Dios, para que actúen como Dios. Y ahora viene y le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que dice las Sagradas Escrituras. Y ahora pongan cuidado que Jesús, para que ya dejen de ser tardos y tapados de corazón, ¿qué hace? Solución, medicina. Dale. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés. ¿Cuál fue la medicina? Cuando vio que eran tardos de corazón, insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las Escrituras, ¿cuál fue la medicina? Y comenzando. Desde Moisés y siguiendo. Otra vez. Y comenzando. ¿Qué significa y comenzando? Que no importa que usted tenga 80 años, que todavía puede comenzar.
Porque le está reclamando que insensato y tardo de corazón. Pero ya perdimos. No, todavía puede comenzar. ¿Cómo? Y comenzando a nadar se aprende nadando. A caminar se aprende caminando. A creer se aprende creyendo. Ajá. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. Listo. Y comenzando desde Moisés de todos los profetas, le fue explicando las sagradas. ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! Entonces San Lucas comienza llamándonos a la reflexión, a creer en la palabra, pero termina diciendo que el pueblo es cabeza dura, corazón cerrado, tardo de corazón para creer. Pero eso tiene solución. No te mueras sin leer las Escrituras. No te mueras sin comenzar a leer desde Moisés hasta los profetas y todo el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras. Y experiencia, cuando Jesús comienza a hablarles de eso, ellos sintieron algo. Versículo 32. ¿Qué sintieron ellos? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba Él en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Escucharon? ¿Qué era lo que ardía? El corazón. ¿Y qué fue lo que le reclamó? Tardo de... mira. Insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las Escrituras. Y comenzando desde Moisés hasta los profetas le explicó las Escrituras, y ahora cuando Jesús les explica las Escrituras, comienza el corazón que era tardo y que era insensato, comienza ¿qué? Arder el corazón cuando ellos hicieron caso a comenzar a escuchar la palabra de Dios. El castellano significa que nunca es tarde, pero que cuando usted comienza, entonces su corazón también comienza. Y comienza a arder su corazón. Y no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. ¿Y qué significa arder nuestro corazón? Que por muy tapadito que usted sea, que por muy ateo que usted sea, que por muy mundano que usted sea, cuando comienzan a explicarle las Escrituras, Dios va haciendo la obra. Va haciendo que su corazón arda por dentro. De modo que el problema no es Dios. El problema son los ministros de la palabra que no quieren llevar la palabra de Dios a los insensatos y tardos de corazón. Y Jesús, como vio que existía en la iglesia insensato y tardo de corazón, no dijo, bueno, que venga Petronilo a enseñarle. No, él mismo en persona comenzó a enseñarle las Escrituras. ¿Qué está diciendo San Lucas? Que como tenemos un mundo ateo, insensato y tardo de corazón, que no ama la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Esperar que lo haga el Papa? ¿Esperar que lo haga el obispo? ¿Esperar que lo haga el cura? ¿Esperar que lo hagan las monjas? No, tengo que comenzar yo a predicarle a la persona que me encuentre en el camino. ¿Se acuerda que iban camino a Maús? A la persona que me encuentre en el camino, mi camino, yo predicarle la palabra de Dios, y Dios comienza a hacer que arda el corazón en ese niño, en esa mujer, en ese ateo, en ese homosexual, en ese borracho, en ese drogadicto, en ese ladrón, en ese asesino, en cualquier persona, incluso en ese protestante. Y yo tengo miles de testimonios que le puedo contar a ustedes. Y puedo ser testigo de que eso sucede. Pero Dios hace su trabajo, arde el corazón. Entonces, queridos hermanos, si queremos tener un corazón ardiente por Dios, un corazón que arda por amor a Dios, un corazón que verdaderamente ame a Dios con un fuego grande, hay que leer las Sagradas. ¿Me captaron la idea?
Bueno, era el comienzo y era el final. Ahora me voy al centro. Comenzamos. San Lucas 1 ya lo leímos. Venga para acá. Ahora el 1, ¿qué tal si leemos así un poquito seguidito? El 1 es 38 y usted el 1 45. Usted me lee el 38 y usted 45. El 1, 38, ¿se acuerda que comenzamos con un Lucas 1, 1, no? Que hay que estudiar las Escrituras desde el principio para conocer la verdad medias. No, bien la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La que yo inventé? No, la verdad que nos enseñaron aquellos que fueron ministros de la palabra y que fueron testigos de lo que escucharon y vieron. ¿Me captaron la idea? Ahora, ¿qué tal leemos el versículo 1, versículo 38? Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ay. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo, ustedes han conocido a una mujer muy importante dentro de la iglesia. ¿Han escuchado hablar de la Virgen María? Sí. Bueno. ¿Ustedes saben cuál fue el motivo para ella ser tan importante? Haber escuchado la palabra de Dios y haberla obedecido. Eso es lo que San Lucas está diciendo. San Lucas está diciendo, ¿quieren ser como la Virgen María? Pues ahí tiene el modelo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dos cosas encierra eso muy importante. Hágase en mí según tu palabra significa estoy presta para escuchar la palabra y al mismo tiempo estoy presta para actuar. Hágase. Porque la Biblia nos viene a mostrar que no es verdadero cristiano el que escucha la palabra o la lee simplemente, sino el que la escucha y la pone en práctica. Y comienza con la Virgen María diciendo, bueno, si esta mujer fue importante es porque escuchó la palabra y la puso en práctica y nos dejó un modelo de la vida cristiana. En ese resumen de la Virgen María, un modelo para el cristiano. Encarnó la palabra de Dios. Y si miramos el 45, venga, el 45, si miramos el 45, ¿qué dice? Y bienaventurada la que creyó. ¿Qué está diciendo la Sagrada Escritura? Una bienaventuranza que en aquel tiempo caló en la Virgen María, pero que en este tiempo cala sobre ti y sobre mí, siempre y cuando hayamos creído. Mire la bienaventuranza que Dios ha mandado. Una bienaventuranza que está para ti si la quiere agarrar. Para mí si la quiero agarrar. Si no la quiero agarrar, esa bienaventuranza queda en el aire para el que la quiere agarrar. ¿Cuál es la bienaventuranza? ¿Cuál es la bienaventuranza? La que creyó. Otra vez. Y bienaventurada. Ahí está la bienaventuranza. Y bienaventurada la que creyó. La que creyó. ¿En qué? ¿En los brujos? ¿En los santeros? ¿En los babalaos? ¿En los evangélicos? ¿En los pastores falsos? No, en la que creyó. Porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. La que creyó en el Señor, en la palabra del Señor, en lo que el Señor dijo, en lo que el Señor prometió. Entonces, San Lucas nos viene a decir que hay que leer la palabra de Dios para tener continuidad y unión con los primeros cristianos que la escucharon y que vieron y que enseñaron la palabra de Dios como ministros. Bien, y que si yo la agarro, soy como la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según. Y eso me trae una dicha, una bienaventuranza. El Señor promete un
bienestar espiritual para mí. Bienaventurada tú que has creído. ¿Por qué? Porque vas a conseguir que se realice en tu vida todo lo que el Señor ha dicho. O sea que hay una bendición para ti y para mí en leer la palabra. ¿Cuál es la bendición? Que todo lo que usted lee y cree en la palabra, así va a suceder. ¿Qué dijo Jesús? Que te suceda como has creído. O sea, Dios nos da un cheque en blanco. Cree en la palabra de Dios y así le va a suceder. De otra manera, San Lucas está diciendo que la fe viene de la palabra de Dios. Y de otra manera, San Lucas está diciendo que las bendiciones que usted y yo deseamos vienen de la escucha de la palabra y de la práctica en la palabra. Y en castellano, San Lucas está diciendo que el que cree en la palabra nunca será defraudado. Que fallará el sol, la luna y las estrellas antes de que deje cumplirse, aunque sea la tilde de la I de la palabra de Dios. ¿Me captan la idea? O sea que es grande la importancia de la Sagrada Escritura en tu vida y en mi vida, según dice San Lucas. Aquí, importancia de la palabra. Aquí, el por qué leer la palabra. Aquí, el para qué leer la palabra. Pero leerla no como oyente olvidadizo. A ver, ¿y qué tal si leemos el capítulo 3 del mismo San Lucas? En el capítulo 3, en el versículo 2 en adelante, vamos a ver qué pasa. Y esa palabra de Dios, ¿cómo la vamos a recibir nosotros? Venga, acérquese. No me haga perder tiempo. A ver, 3, 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? De la palabra de Dios. Vino palabra de Dios a Juan. ¿A quién? A Juan. Vino la palabra de Dios a Juan. Y adivine dónde vino la palabra de Dios a Juan. Hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde? Ya. Miren lo que está diciendo teológicamente la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia está diciendo que la palabra de Dios actúa no en el creyente, actúa, digo, desde el origen, ¿no? Desde el origen. O sea, se lo explico mejor para que me lo entienda. La palabra de Dios va a actuar no cuando usted tenga fe, sino va a actuar para que usted tenga fe. ¿Me capta la idea? ¿Qué significa el desierto? ¿Que hay fe o que no hay fe? Que no hay fe. ¿Que hay vida o que no hay vida? No hay vida. Entonces el desierto significa, vino la palabra de Dios en el desierto. Que yo no tengo que esperar ser doctor en teología, ser cura, ser mona, para comenzar a leer la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios llegue a mí. No. Que yo no tengo que esperar ser santo para que la palabra de Dios llegue a mí. No, Señor. Llegó en el desierto. Cuando nada nace. Donde no hay vida. Donde hay soledad. Donde hay sequedad. Donde todo es polvo, donde hay animales feroces, donde hay fieras. O sea que la Biblia está diciendo que Dios es capaz de actuar con su palabra en la persona más mala del mundo, en la persona más atea, desértica del mundo, en aquella persona que lo que hay es muerte, en aquella persona que ni idea tiene de Dios. Ahí puede actuar la palabra de Dios. Porque llegó la palabra de Dios a Juan en el desierto. Y ustedes y yo no creemos eso. Y ustedes y yo no queremos predicar en el desierto.
Ahora van a ver a Juan después predicando en el desierto. Y ustedes y yo no queremos eso. Pero la iglesia primitiva, cuando comenzó a predicar, ¿a dónde comenzó a predicar? En él. ¿Qué era el desierto? Pues una Roma pagana. ¿Qué era el desierto? Unos cuantos paganos que no creían en Cristo, que más bien habían matado al Señor y mataba a los apóstoles. Un desierto total. Pero ahí predicaron. ¿Y dio fruto o no dio fruto? Sí, brotó la palabra de Dios al punto que todavía nosotros la tenemos. Se convirtieron, dio fruto. Entonces la Biblia nos está diciendo, oye, si leemos la palabra, si aceptamos la palabra de Dios, no importa que mi vida sea un desierto. Lo importante es que yo la acepte. Lo importante es que yo la crea. Ahí cuando cayó sobre Juan, o vino la palabra de Dios, Juan, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. A ver, cuando Juan recibe la palabra de Dios en el desierto, vean que ahí en el desierto surgió efecto. ¿Cuál fue el efecto? Comenzó a predicar la palabra de Dios todo alrededor del desierto. ¿Y para qué predicaba Juan? Para que hubiese conversión. Ah, ya entendí. Conversión significa que Juan le predicaba a los pecadores, desierto, fieras salvajes. Y él comenzó a predicarle en el desierto a la gente para que la gente se convirtiera. El desierto es el pecado, donde ahí no vive Dios. Pero cuando se comienza a predicar, fruto de la predicación comienza a nacer la semilla. Y cuando nace la semilla viene la conversión. La gente se convierte después de ser un desierto. Ahora pregunto, ¿será que en el mundo que usted y yo vivimos no hay un desierto grande? Sequedad, soledad. ¿Será que no hay fieras salvajes? ¿Qué falta entonces? Falta primero que la palabra de Dios llegue a nuestro desierto y después que como Juan comencemos a predicar la palabra de Dios en el desierto de los demás para que la gente se arrepienta. Sigue. Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí está. Y cuando la persona se arrepiente, ¿cuál es el regalo que Dios da? El perdón de los pecados. Entonces se eliminó el desierto y comienza a nacer la gracia. ¿Captaron la idea? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Esto no es así por así, ya estaba prometido, ya estaba profetizado y se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Y qué era lo que estaba profetizado? Que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ya Dios ha dicho que nosotros tenemos que predicar en el desierto, pero que cuando predicamos en el desierto, a pesar de que sea soledad, polvo, fiera, Dios va a hacer nacer lo mejor, vida, va a hacer germinar cosas allá, va a arreglar todo, Dios, pero cuando nosotros lo hacemos por fe, por creer en la palabra, porque así está escrito, y yo obedezco. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según, dichoso tú, porque has creído que se cumplirá lo que estaba escrito, o lo que viene de parte del Señor. Lo mismo Juan, creyó lo que estaba escrito, y ¿qué estaba escrito? Que él tenía que predicar en el desierto, que ninguno de ustedes lo haría.
ni yo tampoco, y Juan tampoco. ¿Pero por qué lo hizo Juan? Porque primero llegó la palabra a su desierto, transformó su vida y le hizo creer en la profecía del Señor. Y entonces Juan actuó por fe, a pesar de que era el desierto, ahí fue a predicar. ¿Y surgió efecto? Claro que sí, pongan cuidado. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará. Ay, 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 ahí, la lupita, la lupita, la lupita. Si nosotros predicamos la palabra en el desierto, ¿qué pasa? Atención, miren los frutos. Todo valle se rellenará. Donde hay mucho hueco, tranquilo. Donde hay ausencia, tranquilo. Todo se va a rellenar. Tranquilo. ¿Quién lo va a hacer? Dios con su poder. ¿Usted qué tiene que hacer? Predicar en el desierto. A esa persona atea, a esa persona orgullosa, soberbia, asesina, ladrona, protestante, homosexual, lo que sea, predique la palabra de Dios. Y ya Dios hará que se rellene esos huecos. ¿Qué más? ¿Solamente que se rellenen los huecos? Y se bajará todo monte y collado. ¿Y qué? Y collado. No, ¿qué? ¿Y qué? Y collado. Más atrás. Y se bajará. ¿Dice qué? Y se bajará. ¿Bajará? Sí. Bajará, es que no le entiendo la palabra. Y se bajará Todo monte y collado. Ah, ya. Si se rellenan los huecos, ahora todo lo que está sobrando se va. La soberbia y el orgullo se van bajando. Miren el trabajo de la palabra. La palabra pone donde no hay y quita donde hay mucho. Pone las bendiciones de Dios, la gracia santificante donde no hay. Y quita el pecado, la soberbia, el orgullo donde hay. Y lo va Eso se llama conversión. Y eso se logra única y exclusivamente cuando hay una persona que, como Juan el Bautista, deja que en su desierto la palabra de Dios germine. Y después, creyendo en la profecía del Señor, en su palabra, va a predicar donde otros no predicarían por pesimismo, diciendo, ahí no se puede hacer nada. Esto no lo arregló Chávez, no lo arregla nadie. ¿Me captan la idea? Entonces, cuando uno es cristiano y creyente, sabe que no es uno el que va a hacer las cosas. Ustedes se dan cuenta que yo predico la palabra de Dios. Y a mí me importa un comino lo que ustedes digan, lo que ustedes piensen, lo que ustedes hagan, me importa un comino. A mí lo único que me importa es que llegue la palabra de Dios a ustedes. Lo demás lo hace Dios. A los que me odian, Dios lo va bajando y va haciendo que después se conviertan más bien. ¿Ya? Todo, Él lo va arreglando. Testimonios, hay muchos. Pero yo creo en la palabra y por eso predico la palabra de Dios en el desierto. Si me escuchan bien, si no me escuchan, pregúntenme si me importa. Porque es en el desierto donde tenemos que predicar. Lo que está hueco se rellena. Lo que está muy arriba se baja. Los caminos torcidos, los que andan. Y en la iglesia católica hay muchos que vienen a la iglesia y andan torcidos. ¡Oh no! Hay catequistas torcidos. ¡Oh no! Hay carismáticos torcidos. ¡Oh no! Hay legionarias torcidas. ¡Oh no! Y emausianos también torcidos. O sea que llevan una vida como les da la gana. Y ahora voy a decir en secreto, hay curas torcidos.
¿O no? Vos más pasito. Hay obispos torcidos. ¿O no? Pero ¿qué dice la Biblia? Que me importa un comino que esté torcido. Que lo importante es que la palabra de Dios llegue, porque mientras que seamos humanos, siempre vamos a andar torcidos. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? A través de su palabra, según dice San Lucas. Los que andan torcidos se enderecen. Y si no se predica la palabra de Dios, entonces tendremos una iglesia llena de puros torcidos que nunca se van a enderezar. ¿O no? Y que en vez de enderezarse, van a decir, es que el cura no se debería meter en la vida de nadie. Cada quien hace con su vida lo que le da la gana. Pues ya veo que está bastante torcido. No acepte la palabra de Dios porque la palabra de Dios lo va a enderezar. El que vive en adulterio dice, no me hable de eso porque me duele, me está enderezando. El que le gusta el licor y anda borracho por allí, dice, me duele, me está enderezando. El que es ladrón, me duele, no hable de los ladrones. Mejor, el que está metido en la política corrupta, me duele que hable de la política, el cura no debe hablar de política, me duele. El que es asesino, no debe hablar de los asesinos. El que es homosexual, no debe hablar de los homosexuales. El que, caramba. ¿Pero no sabe que la palabra de Dios es para enderezar lo torcido? Entonces San Lucas dice que todos andamos torcidos. Y estamos en un desierto. Pero que no todo está perdido. Hay algo que surge efecto y que se llama la palabra de Dios. ¿Y no será que su hijo anda torcido? ¿No será que su hija anda torcida? ¿No será que su esposo anda torcido? ¿Su esposa anda torcida? ¿Por qué no le predica la palabra? ¿Por qué no le anima a leer la palabra? Para que vea cómo se va enderezando. ¿Por qué no hace el esfuerzo? Y ya verá cómo San Juan, aquí le está diciendo, lo que estaba hueco lo va rellenando, lo que estaba alto lo va bajando, y lo que estaba torcido lo va. Bueno, primero lo está haciendo simbólicamente y después lo va a decir paso por paso. Esto es lo bonito. Por eso le dije que San Lucas nos va a dar pistas para qué es la palabra. Y si usted y yo entendemos esto, entonces nos faltará el desayuno, el almuerzo y la cena antes que leer la palabra de Dios, para poder andar derechitos por el camino del Señor. ¿Me captan la idea? Ese es el propósito de la Sagrada Escritura. A ver, lo que estaba torcido, otra vez. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y los que son ásperos en la iglesia, amargados, que tratan duro a los demás, que calumnian a los demás, que insultan a los demás, que difaman a los demás, que son una parranda de chismosos y hablan mal de los demás. Entonces dice, esos ásperos, que más bien lo que hace es dañar dentro de la iglesia, allanados. Se van allanando, van bajando la guardia, se van tranquilizando, se van corrigiendo, se van calmando. ¿Quién lo va a calmar? Dios con su poder, a través de la escucha de la palabra. ¿Ganamos o perdemos cuando leemos la Biblia? De ahí la importancia de que en la iglesia se ha de leer las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué hay curas ásperos? Porque le falta leer la palabra. O amargados, duros, crueles. ¿Por qué? Porque no ha dejado que la palabra de Dios llegue en su desierto. Y es triste. Y es triste, pero dentro de la iglesia hay gente áspera. Odia a los demás, no les habla. Tratan a los demás como les da la gana. Como bichos, como animales. Menos mal que no conozco aquí
Pero yo he tenido malas experiencias con las secretarias. ¡Oh! En las iglesias se creen las dueñas y señoras de la iglesia. Y después de ahí, los coordinadores de grupos. ¿Quieren conocer a Jaimito? Dale un carguito para que vea cómo se vuelven ásperos, crueles. Pero dice la Biblia que eso lo arregla la palabra de Dios. Eso es porque esas personas dentro de la iglesia no se han dejado empapar por la palabra.